Señor juez, muy buenas tardes. Comparezco ante usted en representación de Inocencio, quien acude a este despacho en busca de tutela frente al grave perjuicio que ha sufrido como consecuencia directa de la conducta injustificada de la señorita Rubí. A lo largo de este alegato, expondré los hechos de manera ordenada para demostrar que la frustración del matrimonio obedeció exclusivamente a la actuación de la demandada y que por lo tanto corresponde a la indemnización y la revocatoria de la donación realizada por motivo del matrimonio. En primer lugar, debemos recordar quién es mi patrocinado. Inocencio es un joven abogado formado con esfuerzo y valores, que inició una relación sentimental con Rubí motivado por un afecto genuino. Durante toda la relación, él demostró absoluta confianza en su pareja, al punto de acceder a cada una de sus solicitudes, incluso cuando implicaban sacrificios personales y patrimoniales. Fue precisamente a pedido de Rubí que aceptó mantener la relación en completa reserva, bajo el argumento de que la publicidad afectaría su carrera como modelo. Este simple hecho refleja desde el inicio la buena fe y la disposición de mi representado para proteger los intereses de quien consideraba su futura esposa. Además, en el marco de esa confianza, Inocencio adquirió un vehículo de alta gama, concebido como un patrimonio inicial para la vida en común. Sin embargo, nuevamente influido por las insistencias de Rubí, aceptó que dicho vehículo fuera incorporado como parte del capital de la empresa de modelaje que ambos habían decidido constituir antes del matrimonio. Confiado en el proyecto compartido, aceptó incluso que el bien fuera transferido al primo de Rubí, quien trabajaba con ella en la academia recién creada. Y como si lo anterior fuera poco, posteriormente le donó formalmente la titularidad del propio vehículo, acto cuyo propósito matrimonial está acreditado correspondientemente en la minuta. A pesar de todas estas muestras de compromiso, la conducta de Rubí comenzó a tomar un rumbo distinto. En segundo lugar, debe destacarse que la demandada empezó a mostrar un distanciamiento evidente. Evitó conocer a los padres de Inocencio, alegando falta de tiempo, y conforme la fecha del matrimonio se acercaba, dejó de responder llamadas, mensajes y toda forma de comunicación esencial para quienes están a punto de contraer matrimonio. Y este comportamiento progresivamente evasivo anticipaba una falta de voluntad real para cumplir con el compromiso. Finalmente, llegó el día pactado para la boda en la municipalidad distrital de Villa María del Calvario. Inocencio se presentó puntualmente, lleno de ilusión y esperanza, esperando a la mujer con la que había decidido formar una familia. Pasaron 2 horas completas. Rubí jamás apareció, no envió mensaje alguno, no justificó su ausencia, ni brindó una explicación previa o posterior que permitiera comprender una posible causa de gravedad. Y este comportamiento configura un incumplimiento total, abrupto y absolutamente injustificado, conforme lo establece el artículo 240 del Código Civil. La ruptura unilateral e injustificada de la promesa de matrimonio genera responsabilidad civil. La norma es clara. Cuando la inasistencia es voluntaria, sin aviso y sin causa razonable, el responsable debe indemnizar los daños producidos. Esta es de manera evidente la situación del presente caso. Ahora bien, la demandada ha intentado justificar su conducta alegando supuesta infidelidad por parte de Inocencio. Sin embargo, estas afirmaciones carecen por completo de sustento probatorio. Se basan en testimonios de oídos, fotografías sin autenticidad verificada, percepciones subjetivas que no cumplen con ningún estándar probatorio. Ninguno de estos elementos resulta suficiente para atribuir culpa al demandante. Y conforme a los principios procesales, quien afirma un hecho debe probarlo. Y Rubí no ha logrado acreditar absolutamente nada que justifique su inasistencia al matrimonio. Además, es necesario resaltar que los bienes entregados por mi patrocinado se realizaron bajo una razón jurídica perfectamente determinable.
la celebración del matrimonio. El artículo 1646 del Código Civil establece que las donaciones hechas por motivo de matrimonio pueden ser revocadas cuando éste no se lleva a cabo por culpa exclusiva del donatario. Y esta disposición se ajusta plenamente al caso concreto. El matrimonio no se celebró y ello fue consecuencia directa y exclusiva de la conducta de Rubí. Su actuación, lejos de evidenciar buena fe, revela que mantuvo actos preparatorios solo para beneficiar su posición patrimonial, mientras ocultaba su verdadera intención. Por último, no podemos ignorar los daños que esta situación ha generado. Existen perjuicios emocionales evidentes, pero también perjuicios económicos concretos. Gastos en los preparativos, el tiempo invertido en trámites y especialmente la pérdida temporal de un vehículo cuya transferencia se ha realizado bajo una motivación matrimonial ahora frustrada por la conducta unilateral de la demandada. Ahora, la normativa protege precisamente esos supuestos para evitar enriquecimientos injustificados y para salvaguardar la equidad entre las partes. Es por todo lo expuesto, señoría, que quiero que quede claro que Inocencio actuó siempre con buena fe, con compromiso y con transparencia, mientras que Rubí, con su inasistencia, con su inasistencia injustificada, señoría, su conducta evasiva y la ausencia total de sustento para sus acusaciones, ha frustrado la celebración del matrimonio y ha generado los daños que hoy venimos a reclamar. Su actuar encuadra directamente en lo previsto por el artículo 240 del Código Civil y permite además la revocatoria de la donación según el artículo 1646 del mismo cuerpo normativo. Es por ello que solicito se declare fundada la demanda, se ordene la indemnización correspondiente por los daños causados y se disponga la revocatoria de la donación otorgada por motivo del matrimonio. Hacerlo no solo restablece el equilibrio patrimonial vulnerado, sino también que reafirma la vigencia de la buena fe y de la justicia en las relaciones humanas. Es justicia que espero, señor juez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor juez. Comparezco en representación de la demandada, la señorita Rubí. Nos encontramos aquí reunidos para discutir un asunto íntimamente ligado al derecho constitucional a la libertad personal, pues el contraer matrimonio es un acto jurídico que se realiza en virtud de la capacidad de autodeterminación de cada persona. Esta capacidad de elegir libremente casarse o no y además, especialmente, con quién casarse. Como bien lo establece la ley, específicamente el artículo 239 del Código Civil, la promesa de esponsales no crea la obligación de celebrar el matrimonio. Es en atención a ello que mi patrocinada, la señorita Rubí Cáceres, en ejercicio de su libertad, decidió no mantener la promesa de matrimonio con el ahora demandante. Y es que tal decisión se encuentra fundamentada en que el matrimonio es un acto jurídico que se celebra de forma voluntaria, sino que la falta de mi patrocinada se encuentra debidamente justificada por un motivo que no es otro sino la propia conducta del demandante. A continuación, me dispongo a desvirtuar las pretensiones de la demanda, en tanto que mi patrocinada no está obligada a indemnizar al demandante por el incumplimiento de la promesa matrimonial, sino que aquel responde a una causa justificada e incluso atribuible al señor demandante, lo cual al mismo tiempo conlleva establecer que la donación que aquel realizó a favor de mi patrocinada tampoco es revocable. Veamos ahora la relación de los hechos. Como bien lo ha mencionado la abogada de la parte demandante, el señor Inocencio, abogado de profesión, y la señorita Rubí, una exitosa modelo, se conocen desde la época universitaria. No obstante, terminada su carrera, el señor Inocencio inició una relación con mi patrocinada, quien, dada su imagen pública, indicó que preferiría mantenerla en privado, a lo cual el demandante accedió libremente y sin reproches. Ahora bien, la pareja de mutuo acuerdo decidió casarse, y es el señor Inocencio, sin que medie coacción o insistencia de Rubí, quien voluntariamente decide donarle a ella su automóvil, al mismo tiempo que constituyen una empresa en conjunto. Es el caso, días próximos a la fecha de celebración de la boda, mi patrocinada toma conocimiento de que el señor Inocencio le había sido infiel con una de sus compañeras de trabajo. Y es que al estar inmersa en el mundo del modelaje,
Si bien la relación no era pública, el señor Inocencio llegó a introducirse en su esfera laboral, conociendo así a otras atractivas modelos. Es así que de boca de su manager, el señor Lucio Fernandini, se enteró que Inocencio se encontraba saliendo de forma romántica con la señorita Almendra Suárez, otra modelo de su agencia y además mejor amiga de mi patrocinada. Es así que tras observar las fotos y videos comprometedores del señor Inocencio y la señorita Suárez, proporcionados por el señor Fernandini, mi patrocinada tomó la decisión de no casarse con el demandante. Sin embargo, dada su grave aflicción emocional, es que no decidió confrontarlo y por ende terminó por no asistir a la boda. Señor magistrado, conforme a la evaluación de los hechos, corresponde considerar que el incumplimiento de la promesa matrimonial es atribuible no solo a mi patrocinada, sino a ambos promitentes, siendo la causa de la inexistencia de la señorita Rubí no otra cosa sino la infidelidad del demandante. En el presente proceso, el demandante ha solicitado como primera pretensión principal la indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 240 del Código Civil. No obstante, en este caso no se cumple el supuesto de hecho de esta norma. En efecto, el referido artículo exige que la promesa de matrimonio haya sido incumplida por la culpa exclusiva de uno de los promitentes. Al mismo tiempo, el demandante ha solicitado también como segunda pretensión principal la revocatoria de la nación de su automóvil, al amparo del artículo 1646 del Código Sustantivo. Sin embargo, al igual que la primera pretensión principal, sigue la misma suerte, pues no se cumple la condición que habilita la revocatoria de la donación. En este caso, el artículo 1646 exige que cuando una donación es realizada por motivo del matrimonio, esta puede revocarse si la unión no se celebra por culpa exclusiva del donatario. Ahora bien, el demandante sostiene que el matrimonio no se concretó por culpa exclusiva de Rubia, quien a su vez había sido beneficiada con la donación. Pero ello no es en absoluto cierto. El señor Inocencio ha faltado a la verdad toda vez que pretende que el juzgado ignore la infidelidad en la cual incurrió, la cual se encuentra ampliamente probada con la declaración testimonial del señor Lucio Fernandini, así como las fotos y videos actuados en el proceso. Asimismo, la pericia psicológica realizada a la demandada acredita la aflicción emocional producto de dicha traición, situación que la llevó a tomar la decisión de no casarse con el demandante. En consecuencia, no estamos ante un caso donde la promesa haya sido incumplida por culpa exclusiva de uno de los promitentes, y a su vez donatario en este caso, sino que el incumplimiento es motivado por una causa justificada y también atribuible al otro promitente, el señor Inocencio. En efecto, el elemento esencial de la ruptura de los esponsales consiste en la culpa exclusiva de uno de los promitentes. Es decir, ante la ausencia de dicha culpa, no podrá configurarse el supuesto de hecho que habilita la indemnización, así como la revocatoria de la donación que el demandante también pretende. De allí se desprende la idea de que no todo incumplimiento genera la obligación de resarcir. Y en esto concuerda la doctrina peruana, pues como lo señala el profesor Cornejo, no se trata de responsabilizar a todo prometido que viola el convenio, la promesa matrimonial, sino solo aquel que lo incumple con ligereza, capricho, malicia o deslealtad. En ese sentido, el actuar de mi patrocinada a todas luces no encaja en los supuestos de los artículos 240 y 1646 del Código Civil, pues como promitente y a la vez donataria, su decisión de no casarse con el demandante no fue arbitraria, sino que es consecuencia de la traición del demandante con su mejor amiga. Esto último constituye motivo suficiente y justificado para no celebrar la unión prometida. Por ende, mi patrocinada no está obligada a una indemnización y la donación debe mantenerse en todos sus efectos, pues ella no es culpable únicamente de la ruptura de la promesa matrimonial, sino que son los actos del demandante los cuales la conllevaron a su decisión de no asistir a la boda. Por todos los puestos, señor juez, le solicito que declare infundadas las pretensiones del demandante, por cuanto la promesa de matrimonio no ha sido incumplida por culpa exclusiva de mi patrocinada, la señorita Rubí. En efecto, si la boda con el demandante se vio frustrada, no fue por causas estrictamente imputables a ella, sino que la justificación se encuentra en la infidelidad ampliamente probada del señor Inocencio. En ese sentido, contrario a lo sostenido por el demandante,
Rubí no actuó de forma arbitraria al no asistir a la boda, sino que en pleno ejercicio de su libertad decidió casarse con una persona cuya conducta ya no hacía viable la relación, pues ya no existía la confianza suficiente para consumar un matrimonio, que es la base de la sociedad para todo esto. Muchas gracias.